Hola a todos, soy Ricardo Gallego y bienvenidos a este primer video del curso básico de finanzas personales para no financieros, totalmente gratis, donde precisamente voy a estar subiendo una serie de videos en los que te contaré, sí, a ti, de una forma simple y sencilla, los pasos que yo he aprendido y seguido para que tú puedas encaminarte a lo que es tu libertad financiera. Sobre el final de este video te mostraré cuáles son las 4 habilidades que debes desarrollar para lograr esa libertad financiera. Acá yo no te prometo que vas a salir montado en un Ferrari y viajes permanentes por cruceros alrededor del mundo, que es como te venden la libertad financiera. O bueno, no al menos en el corto plazo. Lo que sí vas a lograr es que luego de ver esta serie de videos te sentirás muy seguro de cuál es ese camino que estás decidido a tomar para llevar tus finanzas personales a otro nivel, con casos reales y ejemplos reales, que cualquier persona pueda aplicar sin importar su nivel de ingresos. Lo mejor es que siempre es un buen momento para tomar acción y aprender o mejorar sobre el manejo de tus finanzas personales. Y al final de todo este curso estaré haciendo un live con preguntas y respuestas. Por eso te sugiero que estés suscrito para que no te lo pierdas. En este primer video te voy a comentar cuáles son esos patrones y esa mentalidad que muchas veces tenemos de lo que es el dinero. En mi caso, por ejemplo, escuchaba en muchos entornos, es más, todavía lo escucho, que el dinero es malo, que el dinero corrompe, que es mejor pobre y honrado que con dinero, que X persona consiguió plata que porque está haciendo algo malo o algo indebido, entre otros muchos casos. Estos son patrones que están sembrados en la sociedad, que probablemente tú también los escuchas o en tu casa o con tu círculo de amigos cercanos. Cuando esto pasa es porque realmente hay una deficiencia en las personas respecto a lo que es la plata o el dinero. El dinero no es bueno ni malo. Quien es bueno o malo eres tú como persona. Ahora, el dinero lo único que hace es potenciarte a ti y potenciar esos rasgos característicos de tu personalidad. Entonces, al combinar estos patrones del dinero con una mentalidad deficiente de lo que es el dinero más en el entorno que te rodea, tu cerebro y tu subconsciente no están preparados para atraer más dinero. ¡Bum! Esto podría llamarse como la psicología tuya con el dinero. ¿Sabes qué quiero decirte en este punto? Todo este tema de las finanzas personales a mucha gente les parece como aburrido, pero cuando tú empiezas a controlar tus deudas, ver cómo esas deudas se van acabando, luego ya entras en una fase que no estás esperando que llegue el salario o los ingresos cada mes, sino que tienes un gap o un colchón para algunos meses y luego más adelante empiezas a invertir y a recibir dinero a raíz de esas inversiones, eso es una chimba. Eso es una chimba. Se vuelve como un juego. Y realmente en ese momento es algo muy fácil y simplemente es repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y esto es lo que tú vas a lograr con este curso y siguiendo el canal. Puede entonces potenciar este tema y no permitir que este entorno sobre lo malo que es el dinero no te afecte a ti como persona, sino que realmente lo veas como algo muy positivo. Primero que todo, deberás apoyarte con lecturas, podcasts o videos, lo que quieras. Y en este caso te recomiendo un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. Este libro básicamente te da esa apertura a la importancia de tener dinero y de merecer dinero, de atraer dinero y de identificar esos patrones de comportamiento que te pueden estar afectando en tu parte mental. Es un libro excelente que te ayuda a abrir esa mentalidad sobre el dinero de una manera efectiva y positiva. ¿Y por qué es tan importante para tus finanzas personales? Y lo tengo como el primer video del curso. Porque primero debes trabajar en esa parte interior de lo que piensas y sientes con respecto al dinero, tus patrones y tu mentalidad. Teniendo esto interiorizado, te será mucho más fácil conseguir tus objetivos. Para ir dándote puntos específicos sobre los patrones y mentalidad con respecto al dinero, que todo esto a la final se vuelve una parte casi que psicológica con el dinero, deberás analizar cuáles son esas 5 personas más cercanas que tienes a tu alrededor y cómo ven ellos ese tema del dinero. Te sorprenderás al encontrar una relación directa con tu comportamiento. ¿Estás en la disposición de comprometerte a tener dinero? ¿En algún momento te has hecho esa pregunta o ese compromiso? ¿Cuánto dinero crees que es suficiente para ti o cuánto dinero crees que te mereces? Piensa en una cifra concreta. Uno de los puntos más importantes es este. ¿Cuál es ese objetivo principal de alcanzar tu propia libertad financiera? ¿Quieres vivir tranquilo toda tu vida? ¿O quieres simplemente tener un Ferrari y trabajar toda la vida para pagar ese Ferrari? Con respecto a cómo ves a otra gente rica, ¿admiras a esas personas ricas y prósperas? ¿O por el contrario, no te cae bien ese tipo de personas?
Y por último, es importante que te preguntes y analices qué programas estás viendo en televisión o en las plataformas de streaming que hay actualmente. Esos programas te aportan conocimiento para tu propia libertad financiera y continuar mejorando tus finanzas personales. Con respecto al anterior, vamos a ir encajando lo que quiero con respecto a este video que tú logres. Y es que tú vas a ir sacando tus propias conclusiones. Apunta en un papel cuáles fueron las respuestas a esas preguntas que te acabo de hacer anteriormente y analiza esas respuestas con respecto a los comportamientos y patrones y mentalidad hacia el dinero. Cuando tengas todas las respuestas escritas, léelas nuevamente y escribe tus propias conclusiones de esos resultados, identificando si tienes un patrón a favor o en contra del dinero. Realmente tú mismo casi que te darás esa respuesta. Si quieres compartir esa respuesta de tu patrón del dinero, te invito a que lo dejes en los comentarios. Y si no, pues simplemente ten muy presente esas respuestas para seguir analizando de acá en adelante esos patrones, esa mentalidad y el trabajo que individualmente tienes que realizar, que irás identificando a lo largo de este curso. ¿Qué pasa generalmente con estos temas de finanzas personales? Que las personas no se comprometen a tener sus propios resultados. Por eso es muy importante que sigas esta serie de videos, pero solo tú mejorarás tu patrón del dinero si tú tomas acción propia, si te comprometes, y estoy seguro que te sorprenderás con tus resultados. Como te había dicho al comienzo del video, acá te dejo precisamente un video, acá o acá, no recuerdo realmente dónde sale la etiqueta, acá arriba te muestro cuáles son esas 4 habilidades que debes desarrollar para llegar a tu libertad financiera. Y en la próxima sesión del curso te mostraré un ejemplo que voy a hacer paso a paso que te ayudará a identificar dónde estás actualmente en la parte financiera. Así que no te lo pierdas. Y al final de toda esta serie de videos, el live de preguntas y respuestas. Nos vemos entonces en un próximo video. Chao, chao.